el reino de los cielos se ha acercado. Usted sabe que la Navidad es la buena noticia del cumplimiento de la buena voluntad de Dios para con los hombres. ¿Sí? Como leíamos al comienzo, allí en la pantalla, Lucas 2:14, el cántico celestial, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los hombres. ¿Qué más? ¿Qué dice? Esa es otra canción. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad de Dios para con los hombres. Amén. La buena voluntad, esa buena voluntad que veíamos, ese plan eterno, es la buena voluntad de Dios. Fue de su buen corazón desear y llevar adelante nuestra salvación. Entonces vemos que la Navidad es el cumplimiento de las promesas y profecías que encontramos en el Antiguo Testamento acerca del Mesías, de aquel que iba a venir. Veíamos hoy Génesis 3:15, es la promesa de redención y esperanza para la humanidad dada por Dios justo después de la caída de Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pensaron que todo estaba perdido, cuando Adán y Eva creyeron que no había salida, que habían sido destituidos de la gloria de Dios para siempre, Dios hizo una promesa para traerles esperanza, para anunciarle que no iban a ser desamparados, que el plan que Dios había determinado hacer se iba a llevar adelante, y Cristo es esa simiente prometida, como dice allí Génesis 22:18, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz, le dijo a Abraham. Abraham le estaba diciendo, de tu simiente, de tu descendencia, vendrá el Salvador, y vemos que no fue ninguno de los hijos de Abraham, sino Jesucristo mismo. Entonces vemos que Jesús es el descendiente también prometido de la tribu de Judá, a quien le pertenece el cetro de gobierno y autoridad. Vemos la genealogía, resaltamos de Adán y Eva, vemos lo que le dijo a Abraham, vemos lo que le dijo a uno de los hijos de Jacob, a Judá. Nunca se iba a apartar el cetro de la casa de Judá. De Judá iban a salir todos los reyes de Israel, de ningún otro lado. El único que no salió de Judá fue Saúl, y conocemos lo que pasó con Saúl. Pero todos los reyes que Dios había prometido vinieron de la casa de Judá, y le había prometido Dios allí, Génesis 49:10, el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de mando de sus descendientes, hasta que venga aquel a quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones honrarán. Y ese es el Mesías, el Cristo, el Rey prometido a David, del mismo linaje de David, quien se sentaría en el trono eterno y reinaría para siempre, como le prometió allí en 2 de Samuel 7:16, tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí, tu trono será establecido para siempre. Era imposible que un hijo de David reinara para siempre, porque todos morían. Pero vino el Mesías, el Cristo de Dios, el enviado de Dios, el ungido de Dios, quien tomó el cetro, tomó la autoridad, tomó el poder y se sentó en el trono para siempre. Él es el que prometió allí Dios por medio de Isaías. Él es Emmanuel, Dios con nosotros, el que habitó entre los hombres, el que nació de una virgen, como le anunciaba la profecía. Isaías 7:14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Él es el mismo que nació en la más remota y pequeña aldea del extenso Israel. Dice Miqueas 5:2, pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Él es el Mesías Rey, el mismo que había hablado Isaías. En capítulo 9, verso 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero,
Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todos los profetas hablaban y anunciaban que el Salvador iba a llegar. No sabían cuándo, no sabían cómo, no sabían de qué manera, pero Dios iba trayendo luz. Dios iba dando un avistamiento de lo que iba a suceder. ¿Para qué? Para que el pueblo tuviera esperanza y lo esperara. Y es por eso que el anuncio que pregonaba Juan, el mensaje del cielo, la palabra de Dios que él había recibido, como dice allí también Lucas 3:2, y siendo sumo sacerdote de Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan. No fue una idea de Juan, no fue algo que nació en su corazón por emoción, por sentimiento, porque veía el padecimiento de Israel, quien estaba siendo sometido por los romanos. Dice que palabra de Dios vino sobre Juan, y es por eso que él declara en medio del desierto, desde el desierto hacia las ciudades, el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando lo ve venir dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero que Dios había previsto para nuestra salvación. ¿Quién lo anunció? Juan. Juan anticipa el ministerio, la obra de Cristo. El reino de los cielos se ha acercado, y sin olvidar que Él había venido, no en ese instante cuando le conoció Juan, sino como un niño, como un pesebre. Mejor dicho, en un pesebre. Y vemos que así en el pesebre, que Dios haya encarnado en el pesebre, que no hubiera lugar para Él, tanta humildad, tanta necesidad, tantos padecimientos que tuvieron que sufrir María y José para poder dar a luz, porque no fue un parto, vieron como lo que estamos acostumbrados, que hay baby shower, están todos contentos. Fueron perseguidos, tuvieron que huir al desierto, tuvieron que apartarse, tuvieron que esconderse, no encontraban lugar para traer a luz al Salvador del mundo. Pero todo esto ya previsto y preordenado por Dios, para mostrar de esta manera cuánto Dios nos ha amado, cuánto amor Dios ha tenido para encarnarse y volverse siervo, y el siervo más vil de todo lo que había sobre la tierra. Entonces vemos claramente que el pesebre nos muestra la magnitud del amor de Dios. Cuánto Dios nos ha amado, cuánto interés tuvo Dios en salvarnos, cuán importante era llevar adelante su propósito para nuestra salvación, para nuestra libertad, para que nosotros podamos encontrarnos con Él, tal como lo declara allí Juan 3:16. De tal manera nos amó Dios, que envió a su Hijo, que dio a su Hijo para nuestra salvación. Y este es el mensaje que anunciaba Juan, y del mensaje de Juan quiero hablar, porque Juan decía, el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando Juan comienza a anunciar esta verdad, comienza a bautizar en agua, comienza a llamar a todos al arrepentimiento, a que se vuelvan, porque el reino de Dios ya estaba allí. No estaba diciendo va a venir. Los profetas antes de Juan decían ya va a venir, pero Juan, el último de los profetas, dice el reino ya está aquí. Y saben que estas fueron las palabras de Jesús. Y ustedes más adelante, cuando Jesús inicia su ministerio, cuando Jesús comienza a predicar, porque Jesús es bautizado por Juan y luego de ahí comienza su ministerio, dice en Mateo 4:17, y desde ese día, desde entonces, comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús mismo continuaba testificando lo que Juan estaba diciendo. El reino de los cielos se ha acercado. Y saben que Dios en el Antiguo Testamento y por mucho tiempo, y aún por medio de Juan, usaba a Dios mensajeros. Siempre enviaba a alguien que anuncie que este Cristo va a venir, que traiga esperanza, pero que también buscara enderezar los pasos de aquellos que estaban torcidos, porque iba a venir. Pero en este caso,
vemos algo sorprendente. No era ningún mensajero el que lo estaba diciendo, era el mismo rey de este reino sempiterno, como lo declara Daniel, este reino indestructible. Se había acercado el mismo rey a anunciar: mi reino se ha acercado. Y uno dice, ¿qué problema hay? Usted sabe, si usted leyó la Biblia, yo creo que alguna vez han leído toda la Biblia, usted va al Antiguo Testamento y dígame si alguna vez ve un endemoniado manifestado, porque endemoniado había. ¿Ha visto alguna vez uno manifestado? ¿Ha visto alguna vez una liberación? Sí, a ver, díganme, hermano, dice que sí. ¿Sí o no? ¿Vio? A ver, después dígame la cita. En el Antiguo Testamento no hay ninguno que se haya manifestado. Pero cuando Cristo viene, cuando el reino de Dios se acerca, este reino que estaba siendo anunciado, pero cuando el mismo rey se hace presente sobre la tierra, cuando Cristo pone los pies, el reino de las tinieblas comienza a ser sacudido. Comienza a perder poder. Comienza a darse cuenta de quién estaba en medio de ellos. ¿Usted recuerda cuando Jesús libera al endemoniado gadareno? Los demonios reconocieron a Jesús y le dicen allí Lucas 4:34, déjanos. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Satanás y sus demonios y todo el imperio que él había establecido a la fuerza en la tierra, porque no tiene ningún derecho para la fuerza, impuso su imperio, comenzó a ser derrocado, comenzó a ser sacudido, comenzó a ser puesto sobre sus pies, a reconocer que no tiene ninguna autoridad sobre el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y este Rey de Reyes y Señor de Señores, que con su pisar en la tierra sacudió el imperio de las tinieblas, al reino de las tinieblas, no solamente terminó allí, no solamente terminó siendo un escándalo entre ellos, sino que los venció en la cruz del Calvario, como declara Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó del mismo. Él también se encarnó, Él también vino a la tierra para hacerse uno como nosotros, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Él lo destruyó, Él lo sacudió, el reino de los cielos se ha acercado. Él ha venido a la tierra. ¿Y por qué vino a sacudir? ¿Por qué vino a destruir? ¿Por qué vino a traer su autoridad, a establecer su gobierno sobre la tierra? Porque todos de Él. Exactamente. Porque Él vino a reclamar lo que es suyo. Él como rey vino a reclamar lo que es suyo. ¿Y saben a quién les vino a reclamar? ¿A quién les vino a arrebatar de las manos a Satanás? A usted, a mí, a nosotros. A nosotros. Nosotros que en otros tiempos estábamos presos, esclavos, no teníamos forma de salir y creíamos que éramos libres. Pero Él vino a reclamar lo que es suyo, lo que le pertenece, como sucedió en Egipto. ¿Usted recuerda lo que sucedió en Egipto? Él lo manda a Moisés. Dios manda a Moisés allí, Éxodo 9:13, y dice: entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Él vino a reclamar lo que es suyo. Cristo vino a tomar poder, posesión de lo que le pertenece. El diablo no tenía ninguna autoridad de enseñorearse sobre nada. Pero nosotros no teníamos tampoco ningún poder como para resistirle. Nosotros agachábamos la cabeza y le seguíamos. Pero hasta que vino nuestro Señor, hasta que vino el Rey de los cielos, hasta que vino Él a llevar adelante su voluntad sobre nosotros. 400 años de esclavitud tuvo el pueblo de Egipto. Esto me recuerda a los 400 años de silencio que hubo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Nadie sabía qué iba a pasar. Pero Dios tenía un plan. Dios tenía un plan y Dios se acordó de lo que había prometido. Cuando Él vio la aflicción de su pueblo Israel, dice que se acordó la promesa, el pacto que había hecho con Abraham. Y pasó 400 años, vemos entre los testamentos,
Y Dios acordó y trajo el cumplimiento de su promesa, y el Salvador que había de venir vino. Amén. Y Él vino para rescatar y tomar lo que es suyo, tal como lo hizo en el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. Usted sabe que esto también lo estudiamos también en teología, lo enseñamos en teología. Cuando nosotros miramos al pasado, el evento donde se ve la mayor manifestación del poder de Dios, ¿sabe cuál es? Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, fue libre, todos le temían. ¿Saben por qué? ¿Saben qué recordaban? ¿Usted recuerda lo que recordaban Rahab, la ramera? ¿Qué recordaba? Que le dijo que Jericó está sitiado. ¿Por qué? Porque saben que ¿qué sabían ellos? ¿Qué se habían enterado? ¿Qué recorrió por toda la tierra? No, antes que se han incluido. La división del Mar Rojo. Por eso se había amurallado Jericó. Sabían que había un pueblo allá que tenía un Dios todopoderoso que era capaz de abrir el mar en dos. Y ese es el evento de mayor manifestación del poder de Dios en el Antiguo Testamento. Y cuando miramos hacia el futuro, esperamos la mayor manifestación también del poder de Dios, que es su segunda venida, donde Él aplastará a todos sus enemigos y reinará universalmente junto a su iglesia. Esperamos eso. Pero en la era actual, en el presente siglo, la mayor manifestación del poder de Dios ha sido, como dice allí Efesios 1:19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. La resurrección, hermanos, nos muestra que todo el poder de Dios estuvo allí obrando por medio de Cristo para que sea levantado de entre los muertos, y no solamente levantarlo de entre los muertos, sino sentarlo a la diestra del Padre, sobre todo imperio, gobierno, poder y autoridad. Y esa promesa no es para Él, sino también para nosotros. Seremos, dice la palabra, levantados. Seremos nosotros también puestos allí con Él para reinar para siempre. Amén. Porque este es el mensaje que anunciaba Jesús. Y este es el mensaje que anunciaba Juan. Por eso quiero que volvamos a Juan. Porque le dije que quiero que veamos lo que tenía Juan. Porque este mensaje que Juan anunciaba era lo que sucedió con Cristo. Lo que estaba por suceder con Cristo. Él estaba anunciando, anticipando lo que iba a pasar con este Cristo de gloria que había venido. Y saben que el anuncio de Juan, que el reino de Dios se había acercado, era un anuncio real. ¿Sí? ¿Y saben lo que es un anuncio real? No estoy diciendo un anuncio real que es real de verdadero, sino real de realeza. ¿Saben que los reyes en el tiempo antiguo mandaban mensajeros? Y estos mensajeros se encargaban de despejar el camino, de ver que el camino esté allanado, de que no haya árboles, de que no haya piedras, y de anunciarle al pueblo que lo iba a recibir de que esté preparado. ¿Sí? Y no preparado por prepararse, sino preparado para rendirle honor, para que ninguno se sorprendiera cuando llegara al reino. Por eso iba primero el mensajero. ¿Sí? Por eso vemos claramente que por qué primero nació Juan, por qué primero inicia su ministerio. Él iba primero. Juan iba primero anunciando en la llegada de nuestro rey. Por eso, cuando vemos a Juan, vemos que Juan era ese heraldo, era el mensajero que anunciaba la llegada del rey. ¿Sí? Y yo quiero en esta noche que nosotros entendamos cuál es nuestro papel, porque nosotros también tenemos este mandato que tiene Juan. Recuerda la gran comisión, fuimos enviados a anunciar el evangelio a toda criatura. Pero tomando el ejemplo de Juan y siendo conscientes de lo que decimos, cuando decimos que el reino de Dios se ha acercado, vemos que este anuncio debe ser hecho y tomado con seriedad. Debe ser hecho y tomado con conciencia. ¿Sabe que Juan entendía lo que estaba diciendo? No sabía dónde estaba, él sabía. Entre nosotros, dijo Juan,
está el Cristo. Yo no sé cuál es, decía Juan, pero está entre nosotros. Por eso arrepiéntanse, vuélvanse al Señor. Muchas veces nosotros vemos el anuncio de Juan como algo que choca, que es muy chocante, pero Juan no estaba siendo agresivo, Juan. Juan estaba llamando al arrepentimiento, con pasión, con amor. Arrepiéntanse, le decía. Vuélvanse a Dios, como decía Pablo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Reconcíliense con Dios. Juan clamaba para que ellos alcanzaran el favor de Dios, para que puedan ser bienaventurados de la dicha de poder escuchar el Evangelio del Salvador que venía. Entonces vemos que nosotros también tenemos esta encomienda. Porque nosotros cuando anunciamos la palabra, nosotros vamos preparando también el camino para que Cristo llegue a esos corazones que oyen. ¿Sí? Por eso hay una preparación en nosotros. Por eso Dios nos ha dado su Espíritu, por eso nos da sabiduría, por eso nos da gracia, por eso nos usa. ¿Para qué? Para que por medio de nosotros los corazones puedan ser allanados de toda piedra, de toda oposición, de todo aquello que interfiere muchas veces más. Nos ha dado la autoridad para reprender a Satanás y a sus demonios, para que no quede nada y el Rey de Gloria entre a ese corazón. Y ese es el mensaje que nosotros anunciamos. Claramente nosotros estamos siendo, mejor dicho, los Juanes de este tiempo. Si no piensa en el grupo, ni se llama Juan. Pero estamos siendo esos tipos de Juan que llevan adelante el anuncio real. ¿Para qué? Para que los corazones sean preparados. Porque no solamente estamos hablando de la venida al corazón, sino de la venida de gloria, que pronto se acerca. Él va a venir. Pero este es Juan, y todos estamos de acuerdo en esto. Todos sabemos que tenemos que predicar, todos sabemos la responsabilidad y el peso que hay en nosotros, pero ¿saben qué? También hay una responsabilidad mayor, porque esto Juan no lo entendía. Usted no está dando, yo no estoy dando cualquier anuncio, yo no estoy publicando una reunión especial con una doy. Estamos anunciando la venida, la llegada del Rey de Reyes y Señor de Señores, quien se ha sentado sobre todo trono, poder, autoridad y principado. Estamos anunciando algo serio, por eso vemos que Juan no solamente lo anunciaba con sus labios, no lo anunciaba solamente con sus labios, su vida anunciaba la seriedad del mensaje que llevaba. Dice Mateo 3:4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Sabe que la apariencia de Juan y la dieta de Juan nos habla de consagración. Él se había consagrado a Dios, él había hecho voto nazareno, él había apartado al desierto, él se estaba preparando, él estaba buscando al Señor. No vino porque sí palabras Juan. No es que Juan estaba un día en la plaza y llegó palabra, ¡pum!, palabra de Dios. Él estaba buscando intencionalmente a Dios. Su corazón estaba deseando recibir palabra de Dios, dirección de Dios. No era cualquier cosa lo que él estaba llevando adelante, él entendía claramente. Y nosotros debemos comprender esto, hermano. Nosotros tenemos un mensaje en nosotros. Estamos dando un mensaje nosotros al mundo entero. Y usted diga así, pero yo casi que no le hablo, pero no le estás hablando, pero estás dando un mensaje. Estás dando un mensaje con tu vida. Estás dando un mensaje con tu testimonio. Por eso el mensajero también es parte del mensaje. No solamente lo que dice, porque vemos claramente que Juan no solamente lo que decía era importante, sino que todos se paraban a escucharlo. ¿Por qué? Porque sabían que Juan no era uno como ellos. Era un tipo que había venido del desierto apartado, era un tipo que marcaba y mostraba la santidad, la reverencia a Dios, el respeto, el temor. Era un varón que realmente llevaba y traía un mensaje importante, tan importante que su vida misma había sido impactada. Hermano, nosotros no podemos decir que el mensaje que estoy dando es importante si a mí no me impacta. ¿Usted me entiende lo que estoy diciendo? ¿Cuán importante puede ser el mensaje que estoy dando yo si no me impacta mi vida? No es tan importante, no es tan trascendente. Por eso debemos entender que el mensajero, nosotros, quienes fuimos enviados a toda criatura, somos parte del mensaje. Y este mensaje que anunciamos, este mensaje de que el reino
se ha acercado, porque el reino de Dios se ha acercado. Su rey está con nosotros y en nosotros, como lo ha prometido todos los días, hasta el fin del mundo debe ser testificado en ese poder. Y cuando hablamos de poder no hablamos de Cristo, hablamos del poder que se evidencia en nuestra vida, un poder que nos ha cambiado, un poder que nos ha transformado, un poder que nos ha mudado, nos ha trasladado de la muerte a la vida. Un poder que ha transformado nuestra manera de pensar, de vivir, de hablar, de conducirnos, nuestras actitudes, todo, porque todo esto hace el poder de Dios. Y esto lo vemos claramente en la Biblia. Cristo, cuando vino, estableció su reino, su gobierno, las vidas que llegaban a Él, ninguna salía igual. Ni la del endemoniado más endemoniado salió igual. ¿Cómo no nos va a cambiar a nosotros? ¿Cómo nos va a cambiar a aquel que hoy muchas veces nosotros menospreciamos y decimos, no, a este no le vamos a hablar, a este no merece? ¿Cómo no vamos a anunciar esta verdad? Si estamos hablando de parte de alguien, de este que viene tras nuestro, de este que obra por medio de nosotros, de Cristo. Entonces vemos que este mensaje que nosotros comunicamos no solamente debemos hacerlo con palabras, sino también con nuestra vida. Nuestra vida debe dar testimonio. Nuestra vida debe dar el mensaje. Nuestra vida debe ser esa Biblia que muchos no leen hacia afuera. Nuestra vida debe dar evidencia de que este Cristo realmente es un Rey poderoso que transforma y transforma para bien. Que da vida donde hay muerte, que trae restauración, que sana el alma, que transforma, que nos cambia, que da oportunidad. Porque es eso lo que anunciamos. Lo que hemos vivido es lo que anunciamos. Y lo que hemos vivido es lo que hemos escuchado. Y lo que escuchamos es lo que Él ha dejado escrito y ha hecho cuando vino a la tierra para nuestra salvación. Por eso en estas fechas, hermanos, porque yo sé que esta es una tarea de todos los días, pero en estas fechas, si vas a hacer memoria de estas fechas especiales, recordá esto. Tenés que dar un anuncio. Y debes anunciarlo no solamente con tu boca, sino con tu vida. Con tu vida. El otro día hablaba aquí, creo el pastor Walter cuando hablaba de dar un ejemplo de cosas que hacemos muchas veces que no dan testimonio. Somos todos grandotes acá, no vamos a decir qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer. Pero de testimonio, de anuncio y mensaje con su vida, aquel que se sienta alrededor de su mesa en esta fiesta o en estos días, de el anuncio de esperanza, de salvación, porque el mensaje que Cristo había traído, el mensaje que Juan anunciaba era un mensaje esperanzador. Era lo que siempre Israel había estado esperando. Y hay mucha gente que está esperando algo que no sabe de dónde va a venir. Porque lo ha probado en todos lados. Y lo ha buscado por todas partes. Y no se imagina que eso que necesita escuchar, que su alma necesita, Dios lo ha puesto en ti. Y que vos eres evidencia, que vos y yo somos evidencia y un testimonio vivo del poder que trae ese mensaje. Porque ese mensaje no habla de mí, no habla de vos, no habla de nosotros, habla de un rey que ha vencido y que ha librado a su pueblo de las manos del maligno, para que nunca más se enseñoreara de él. Un rey que ha venido a traer vida y vida en abundancia. Una vida que trasciende esta vida y se extiende hasta la eternidad. Esa es la vida que ha traído y ese es el mensaje que anunciamos. Por eso es importante, hermanos, que seamos conscientes. Porque la Navidad no se trata de árboles, no se trata de regalos, no se trata de la familia. ¿No vieron que muchas se ponen contentos? Lo importante es que esté la familia unida. Y si no está la familia unida, no hay Navidad. No celebramos nada. ¿Acaso nuestra felicidad está puesta en las personas que están a nuestro alrededor? Porque si tu felicidad está puesta en las personas que están a tu alrededor, estás equivocado. Nuestra felicidad está puesta en Él. Y debe estar puesta en Él. Y solamente en Él. Para nunca perder la esperanza. Porque Él nunca falla, nunca cambia, nunca retrocede lo que ha prometido. Claramente lo vemos en este tiempo en el recordatorio del pesebre. Lo que Él había determinado hacer pasaron miles y miles de años y lo cumplió. Y no solamente que ha cumplido
su primer advenimiento, sino que esperamos su segunda venida también. Y así como fue real la primera, será real la segunda. Y mientras tanto, nosotros, como su iglesia, como sus hijos, debemos seguir pregonando, anunciando, preparando el camino, porque el Mesías, el Rey, el Cristo de Dios, viene. ¿Amén? ¿Usted lo cree? Él viene. No es una amenaza, es un mensaje de esperanza. Él viene. Muchas veces usamos esto para amenazar que si viene Cristo. No, Él viene, debe darte gozo, no miedo, gozo. Él viene y seremos libres de los dolores de este cuerpo, de las angustias, de lo que sufrimos hoy en día, y reinaremos y habitaremos para siempre con Él en la eternidad. Esa es nuestra esperanza, esa es la esperanza que ha traído Cristo en medio de su venida.